Durante el almuerzo dominical, la nueva novia de mi hijo exigió descaradamente 35 millones de pesos para una boda de lujo. Todos sonreían. Yo callaba. De repente sentí bajo el mantel una nota de mi hijo. «Papá, es una estafadora. Ayúdame». La miré. Sonreí con calma y dije solamente 2 palabras. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. Me llamo Fernando Solís Cabrera. Tengo 64 años y vivo en la colonia Chapalita, en Guadalajara, Jalisco. Pasé 30 años de mi vida evaluando propiedades para bancos, notarías y juzgados. Un perito valuador. Así me llaman en los documentos oficiales. Por mis manos pasó una cantidad de bienes raíces que haría sudar a más de uno. Aprendí una sola cosa con certeza en ese tiempo. Todo tiene un valor real y un valor aparente. Y la diferencia entre los dos, siempre sale a la luz. Me jubilé hace 3 años. Ahora paso mis mañanas entre macetas de Chile, chilhuacle negro de Oaxaca, manzano de Michoacán, chiltepín de Sonora. Soy miembro del Club Capsaicín Jalisco. Nos reunimos los domingos en el Mercado San Juan de Dios. Gente seria que entiende que cultivar un chile fino requiere paciencia, temperatura exacta y saber cuándo no tocar nada. De vez en cuando algún notario me llama para una consulta. Acepto si me parece interesante. Si no, les digo que estoy ocupado con mis plantas. Que es verdad. Mi hijo Ernesto Solís Ramírez tiene 34 años. Es gerente en una empresa constructora, gana bien, es responsable y buena persona. Eso último me lo regaló su madre, que ya no está. Lo demás, la terquedad, la tendencia a confiar demasiado pronto en la gente, eso lo sacó de algún lado que todavía no identifico con claridad. 3 meses antes del domingo que les voy a contar, Ernesto me llamó por teléfono con esa voz que los hijos ponen cuando quieren que uno se emocione junto con ellos. «Papá, conocí a alguien. Se llama Liliana. Es diferente». Así empezó todo. La conocí 2 semanas después, en una cena que Ernesto organizó en un restaurante del centro histórico. Liliana Vargas Ríos, 32 años, bien vestida, con esa seguridad en el hablar que o es genuina o es ensayada. Desde el primer apretón de manos algo en mi cabeza hizo el mismo clic que hacía cuando revisaba un avalúo con números que no cuadraban. Todo se veía bien, demasiado bien. El precio estaba inflado. En esa cena vino también su hermana menor, Mariana Vargas Ríos, 29 años, menos brillante que Liliana pero más observadora. Mientras Liliana hablaba, Mariana miraba. Miraba el reloj en mi muñeca, miraba el corte del saco, miraba cómo yo reaccionaba a cada cosa que decía su hermana. Yo la dejé mirar. Uno aprende más observando al observador que al que habla. Esa noche llegué a casa, me serví un vaso de agua y anoté en mi libreta 3 palabras. Revisar, documentar, esperar. Las siguientes semanas Ernesto me hablaba de Liliana con frecuencia creciente, que era muy inteligente, que tenía buenos valores, que quería conocerme mejor. Cada vez que yo hacía alguna pregunta concreta, ¿en qué trabaja exactamente? ¿De dónde es su familia? Ernesto respondía con generalidades que él claramente había recibido de ella sin cuestionarlas. Eso me preocupó más que cualquier respuesta específica. Un domingo por la mañana, Ernesto me llamó para confirmar que vendría a comer. ¿Puedo llevar a Liliana y a Mariana? Dije que sí. Preparé birria de res como se debe hacer, con chile guajillo, clavo y canela. Puse la mesa en el comedor con mantel bordado, el que mi madre me dejó. En esta casa, la comida del domingo no es casual. Nunca lo fue. Llegaron al mediodía. Liliana entró primero. Me dio un beso en la mejilla que olía a perfume caro, y de inmediato comenzó a elogiar la casa, el jardín, los colores, la distribución. Todo con esa precisión que no es admiración sino inventario. Mariana la siguió, sonriente, callada, con los ojos recorriendo el espacio como escáner. Ernesto cerró la puerta detrás de ellos con cara de hombre feliz, o de hombre que trabaja muy duro para verse feliz. Comimos bien. La birria quedó como debe quedar. Liliana preguntó por la receta con el entusiasmo exacto para parecer interesada sin comprometerse a cocinar. Mariana comió despacio y habló poco. Ernesto estaba animado. Hacía bromas. Trataba de que todo fluyera. Yo escuchaba y servía. Fue después del segundo plato cuando Liliana abrió su bolsa y sacó una carpeta beige,
tamaño carta, con el logo de una agencia de eventos en la portada. La puso sobre el mantel con una naturalidad que debió de haberle costado bastante práctica. «Don Fernando», dijo, y esa forma de dirigirse a mí siempre me ha parecido un arma disfrazada de respeto. Ernesto y yo hemos estado platicando del compromiso y queríamos compartirle nuestras ideas para la boda. Abrió la carpeta. Había cotizaciones impresas, fotografías de salones, listas de proveedores, todo organizado, todo calculado. Para una boda a la altura de la familia Solís, continuó con esa pausa estratégica antes de decir el número. Necesitaríamos alrededor de 35 millones de pesos. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda uno en procesar una cifra que no esperaba. 35 millones de pesos. Un salón en Puerto Vallarta. Florista de la Ciudad de México. Fotógrafo de Barcelona. 300 invitados. 3 días de evento. Todo explicado con calma, como si estuviera presentando un proyecto en una junta de negocios. Mariana asintió desde su silla con expresión de apoyo técnico. Luego agregó, mirándome a mí directamente. Total, don Fernando de todas formas no gasta ese dinero. Ernesto no dijo nada. Lo miré de reojo. Tenía los hombros ligeramente encogidos, los ojos fijos en su plato. La postura de alguien que sabe que algo está mal, pero no sabe cómo decirlo sin que todo se rompa. Tomé mi taza de café. Le di un sorbo largo. Liliana me miraba con esa sonrisa que espera confirmación. «Qué interesante», dije. Y eso fue todo lo que dije. La conversación continuó. Liliana habló de fechas, de temporadas, de por qué Puerto Vallarta era la mejor opción. Mariana secundaba cada punto. Yo asentía de vez en cuando. Hacía preguntas menores. Escuchaba. Ernesto seguía callado. Pero en un momento, justo cuando Liliana volteó a mostrarle algo a su hermana en el teléfono, sentí algo en mi mano, debajo del mantel. Un papel doblado, pequeño, que Ernesto me pasó sin mover el brazo, con la discreción de alguien que lleva mucho tiempo esperando el momento. Lo guardé en el bolsillo del saco sin abrirlo. Poco después, Liliana propuso que tomáramos el café en la terraza para ver el jardín. Las dos mujeres se levantaron. Ernesto las siguió. Yo dije que en un momento salía, que iba a la cocina. Cerré la puerta de la cocina. Saqué el papel. Lo doblé para abrirlo con cuidado. La letra de Ernesto, apurada pero legible. «Papá, ella es una estafadora. Ayúdame». Lo leí 2 veces. Lo doblé de nuevo. Lo guardé en el bolsillo interior del saco, junto al corazón. No por poesía, sino porque ese es el bolsillo que tiene cierre. Llené la regadera pequeña de plástico verde que tengo junto al fregadero. Salí al patio trasero. Regué el chiltepín, que estaba un poco reseco. Luego el manzano. Luego el chilhuacle negro, que esta semana había sacado 2 brotes nuevos en la base del tallo. Las voces de la terraza llegaban amortiguadas. Liliana reía de algo. Mariana también. Terminé de regar. Lavé la regadera. La puse en su lugar. Luego salí a la terraza a tomar el café. Cuando volví a la terraza, Liliana tenía el teléfono extendido hacia Mariana, mostrándole fotografías, imágenes de decoraciones florales, mesas con mantelería blanca, arreglos de luces sobre espacios abiertos frente al mar. Las dos hablaban con esa energía de quien ya está viviendo algo que todavía no ha ocurrido. Ernesto estaba de pie junto a la jardinera, con una taza en la mano que no había tocado. Me miró cuando salí. Había algo en sus ojos que reconocí, la misma cara que ponía de niño cuando sabía que había hecho algo mal, pero todavía esperaba que el problema se resolviera solo. Puse mi taza sobre la mesita. Me senté. Esperé a que Liliana terminara de mostrarle la última foto a su hermana. «Liliana», dije, en voz baja pero suficientemente clara, «muéstrame los documentos». Ella levantó la vista, una fracción de segundo antes de que la sonrisa regresara a su lugar. «¿Qué documentos, don Fernando?» Se rió con ligereza, como quien descarta una broma. «Esto es solo una plática inicial. Todavía no hay nada firmado». «Lo entiendo», respondí. «Pero antes de hablar de 35 millones de pesos, necesito ver tu acta de estado civil, tus domicilios de los últimos 5 años y una constancia de no adeudos. No es desconfianza. Es que así funciona mi cabeza después de 30 años trabajando con escrituras». El silencio que siguió fue de otra calidad, más denso. Mariana fue la primera en hablar. «Con todo respeto, don Fernando,
Eso suena como una ofensa. Con todo respeto, respondí. 35 millones de pesos no es una plática. Liliana sostuvo mi mirada unos segundos. Luego guardó el teléfono en su bolsa con movimientos controlados. Se levantó. Dijo que era tarde, que tenían que irse. Mariana la siguió de inmediato. Ernesto las acompañó hasta la puerta con esa expresión de hombre atrapado entre dos fuerzas que ninguno de los dos ha pedido su opinión. Yo me quedé en la terraza. Terminé el café. El chilhuacle negro del macetón grande movía las hojas con la brisa de la tarde. Lo observé un momento. Este chile tarda casi 90 días en madurar desde el trasplante. Hay que controlarlo, vigilarlo, darle exactamente lo que necesita y nada más. Si te apresuras, el fruto sale amargo. Si esperas demasiado, se pierde. 90 días. Eso me parecía razonable. Cuando oscureció, me senté en el escritorio de la sala. Saqué una libreta nueva, la reservo para asuntos que merecen documentación limpia, y escribí en la portada: Evaluación, objeto, número 1. Agosto 2025. Abrí mi computadora. Tengo acceso a varias bases de datos que usé durante años para verificar antecedentes de propiedades. El registro público de la propiedad, el sistema de consulta del Poder Judicial Federal, algunos registros civiles con consulta abierta. Escribí: Liliana Vargas Ríos, Jalisco, 32 años aproximados. Nada en Jalisco. Amplié a nivel nacional. A los 20 minutos encontré lo que no buscaba, pero que tampoco me sorprendió encontrar. Una causa civil en Aguascalientes, 3 años atrás. Demandada: Liliana Vargas Ríos. Motivo: controversia patrimonial. Resolución: convenio entre partes, términos confidenciales. Imprimí la página. La puse en la libreta nueva. Escribí encima, con pluma: primer indicio. Confirmar. Guardé la libreta en el cajón superior del escritorio, el que tiene llave. Luego saqué mi teléfono y busqué en los contactos el nombre de Roberta Domínguez, abogada. Avenida López Cotilla, 1580, piso 3. La había conocido el año anterior cuando un vecino me pidió orientación sobre una sucesión complicada. Profesional, directa, sin rodeos. Exactamente lo que necesitaba. Le mandé un mensaje: Roberta, tengo un asunto. ¿Cuándo puede recibirme? Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Había una tarde, cuando Ernesto tenía quizás 12 años, en que se le rompió la cadena de su bicicleta a 3 cuadras de la casa. Llegó cargando la bicicleta, todo sudado, con cara de catástrofe. Le pregunté qué pasó. Me explicó. Le dije: ponla aquí. Fui al cajón de herramientas. Saqué el eslabón de repuesto que siempre guardaba, y en 15 minutos la cadena estaba arreglada. No era difícil. Era saber dónde mirar y tener las herramientas en orden. Ernesto me miró esa tarde como si hubiera hecho algo extraordinario. Lo que hice fue ordinario. La diferencia estaba en la preparación. Pensé en eso esa noche mientras esperaba que Roberta respondiera. Pensé también en la primera vez que traje a Ernesto a una evaluación de campo. Tendría él unos 16 años. Creo que era un edificio de departamentos en Zapopan. Le expliqué cómo se calcula el valor por metro cuadrado, cómo se detectan las remodelaciones no declaradas, cómo una fachada recién pintada puede esconder humedad en las vigas. Me dijo: ¿cómo sabes que la pintura es nueva? Le respondí: porque huele diferente, porque no tiene polvo en las molduras, porque alguien quería que no lo notaras. Ernesto asintió muy serio. Nunca olvidé esa cara. Al día siguiente, temprano, llegó un mensaje de Roberta: mañana a las 10, si le viene bien. Le vine bien. Antes de ir a esa cita, hice algo más. Llamé al notario público número 47, el licenciado Pablo Echevarría, en calle Pedro Moreno 1230. Trabajé con él durante años, suficiente para que cuando llamo sepa que no es una llamada de cortesía. Le pedí una consulta de urgencia para revisar el estado actual de mis propiedades. Si había algún gravamen reciente, algún movimiento en el registro que yo no hubiera autorizado. Me dijo que lo revisaba esa misma tarde y me llamaba. Llamó a las 5. Todo en orden. Nada registrado sin mi conocimiento. Bien. Esa noche, Ernesto me llamó por teléfono. Esperaba la llamada. Tenía la voz de quien ensayó lo que iba a decir. Papá, Liliana está muy molesta. Dice que la trataste como si fuera una sospechosa. Ernesto, respondí con calma,
Yo no traté a nadie de ningún modo. Hice preguntas que se hacen cuando alguien propone mover 35 millones de pesos. Es que no es así. Ella no te está pidiendo que firmes nada hoy. No, hoy no. Hice una pausa. Ernesto, ¿cuánto sabes de su historia? ¿Dónde vivió antes? ¿Tiene familia en Guadalajara? Silencio al otro lado. Papá, no estés buscando problemas donde no los hay. Yo no busco nada. Dije. Yo miro. Hay diferencia. Colgamos con cordialidad pero sin calor. Eso también era información. Me quedé sentado un momento más en el escritorio. Saqué el papel doblado del cajón. Lo abrí otra vez. Papá, ella es una estafadora. Ayúdame. La letra apurada de Ernesto. Las palabras de alguien que sabe la verdad pero no tiene las herramientas para defenderla solo. Las tenía yo. Abrí la libreta nueva en la segunda página. Empecé a escribir una lista. ¿Qué necesitaba verificar? ¿En qué orden? ¿Con qué recursos? La lista tenía 8 puntos esa noche. Antes de terminar el mes tendría 15. Roberta respondió a mi segundo mensaje con una sola línea. Ya vi el expediente de Aguascalientes. Hay otro en Colima. Mismo patrón. ¿Autoriza que busquemos al denunciante? Cerré la computadora. Fui a revisar el chilhuacle negro una última vez antes de dormir. Los brotes nuevos estaban firmes. Esto iba a tomar tiempo. El tiempo exacto que necesitara. Ni uno más. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Roberta Domínguez con una carpeta bajo el brazo y el expediente que armé la noche anterior. La impresión del caso en Aguascalientes, mis notas sobre los nombres, fechas y el patrón que empezaba a dibujarse con claridad. Roberta tenía su escritorio perfectamente ordenado, cada papel en su lugar, cada carpeta con etiqueta, lo cual me generó confianza inmediata. Los escritorios desordenados y los avalúos mal armados vienen del mismo lugar. Le expuse todo en 15 minutos. Sin adornos, sin drama. Los hechos. Una mujer que solicitó 35 millones de pesos mexicanos en el primer almuerzo familiar, con antecedentes en un litigio patrimonial en otro estado, y una hermana que hacía preguntas sobre bienes raíces disfrazadas de conversación casual. Roberta escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, abrió su computadora y revisó la causa que yo había encontrado. El expediente de Aguascalientes, dijo, es una controversia patrimonial. Liliana Vargas Ríos figura como demandada. El caso se cerró por convenio entre partes, condiciones confidenciales. No hay sentencia condenatoria, pero tampoco la hay absolutoria. Lo que sí hay, hizo una pausa breve, es un patrón de alguien que sabe cómo moverse dentro del sistema sin dejar huella limpia. Le di el encargo completo. Historial civil de Liliana y Mariana Vargas Ríos. Consulta al registro público de la propiedad en Jalisco, Aguascalientes y Colima. Verificación de adeudos fiscales y búsqueda de cualquier matrimonio o unión registrada en el sistema nacional. Le pregunté cuánto tiempo y cuánto dinero. Me dijo, 2 semanas mínimo, 28,000 pesos mexicanos por la investigación inicial. Le entregué la mitad en ese momento, en efectivo, con recibo. Ella lo anotó sin pestañear. Al salir del edificio en Avenida López Cotilla, el sol de Guadalajara pegaba fuerte sobre el pavimento. Caminé hasta donde estacioné el coche con esa sensación que reconozco de cuando un avalúo empieza a tomar forma. Todavía no hay respuestas, pero ya hay preguntas correctas. Y las preguntas correctas, en este trabajo, valen más que cualquier respuesta apresurada. Esa misma tarde recibí la llamada de Ernesto. Papá. Su voz tenía ese tono que mezcla el cariño con la incomodidad. Liliana me dice que todavía está esperando que te disculpes por lo de los documentos. Respiré despacio. ¿Qué documentos, Ernesto? Los que le pediste el domingo. Dice que fue una humillación. Ernesto, respondí, sin elevar la voz. Yo no le pedí que firmara nada. Le pedí información básica antes de comprometer una cantidad de dinero que tarda años en ganarse. Si eso es una humillación, entonces tiene razón en no querer mostrármelos. Silencio al otro lado. No estés creando problemas donde no los hay, papá. Yo no creo nada. Miro. Hice una pausa. ¿Cómo estás tú, hijo? Bien, dijo, pero sonó como alguien que responde en automático. Bien, repetí. Oye, ¿sabes en qué estados vivió Liliana antes de llegar a Guadalajara? Otro silencio. Más largo. No sé exactamente. En el norte, creo. ¿Para qué preguntas eso? Curiosidad de papá.
dije. Cuídate. Colgué y llamé al licenciado Echevarría al despacho de la calle Pedro Moreno. Le pedí una consulta urgente. Quería una certificación actualizada de mi inmueble en Chapalita, con verificación de gravámenes recientes. Me citó al día siguiente a las 11. Esa noche, mientras revisaba el estado del manzano, que lleva semanas sin terminar de cuajar el segundo fruto, tocaron el timbre. Eran las 7 pasadas. Abrí y encontré a Mariana Vargas Ríos en la entrada, con una sonrisa que claramente había sido practicada frente al espejo. Don Fernando, perdone que venga sin avisar. Es que Liliana está muy apenada por cómo terminó el domingo y quería que yo le dijera de su parte que no era su intención ofenderlo. La hice pasar. Le ofrecí agua. Me senté frente a ella con la misma atención con que uno se sienta frente a alguien que dice una cosa y mira otra. Habló de la boda, del estrés de planear eventos grandes, de que Liliana solo quería que todo saliera perfecto. Yo asentía. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la sala. Los cuadros, las macetas en el corredor, el librero con los fólders de propiedades que dejé ahí hace 3 años, la mesita junto al sillón con la libreta cerrada. Cada objeto recibía unos segundos de atención antes de que ella continuara hablando, como quien hace un inventario sin querer que se note que está haciendo un inventario. Soy valuador. Llevo 30 años aprendiendo a ver lo que la gente mira cuando cree que nadie la observa. Y luego, con una naturalidad que casi parecía genuina, preguntó: ¿Y la casa, don Fernando? ¿La tiene a su nombre directamente? ¿O tiene algún tipo de fideicomiso o figura especial? La miré un segundo antes de responder. La tengo guardada en una maceta de chile, dije. El chiltepín, específicamente. Es un sorte difícil de encontrar. Mariana parpadeó. Sonrió con esfuerzo. Qué simpático. Sí, respondí. Gracias por venir, Mariana. Se fue 10 minutos después. Cerré la puerta y anoté en la libreta. Mariana. Pregunta directa sobre régimen de propiedad de la casa. Misión de reconocimiento. Confirma estrategia coordinada entre las 2 hermanas. Saben lo que buscan. Subrayé la última línea. Pasado un rato, mientras preparaba algo de cenar, recibí el mensaje de Roberta. Llegó a las 9:47 de la noche, que para una abogada activa en un caso nuevo es perfectamente normal. Fernando. Hay otro expediente. Esta vez en Colima. Mismo esquema que Aguascalientes. Hay un nombre de hombre involucrado. Rubén Echevarría. ¿Autoriza que lo localicemos? Lo leí 2 veces. Apagué la estufa. Respondí una sola palabra. Sí. Fui a revisar el chiltepín antes de acostarme. Estaba en su lugar, junto a la ventana del patio. Pequeño, discreto, con esa apariencia inofensiva que hace que la gente lo subestime hasta que lo prueba. Me identifico con ese chile más que con ningún otro de mi colección. Le di instrucciones precisas a Roberta. Buscar a Rubén Echevarría a través del expediente de Colima, identificar su domicilio actual, y si era posible establecer contacto formal antes de cualquier llamada directa. Roberta me dijo que para este tipo de trabajo de campo convenía involucrar a un detective privado. Ella tenía un contacto profesional, alguien especializado en casos patrimoniales y verificación de antecedentes. Se llamaba Carlos Montes, con oficina en Avenida Américas 625, Colonia Ladrón de Guevara. No era amigo de nadie. Era un profesional con historial limpio y tarifa por servicio. Dije que adelante. Mientras Montes trabajaba, la semana avanzó con una calma que yo sabía era solo superficie. Ernesto llamó 2 veces. La primera para preguntar si ya había reconsiderado su postura. La segunda para contarme que Liliana había encontrado el salón perfecto en Puerto Vallarta y que la reservación cerraba pronto. En ninguna de las 2 llamadas mencioné a Roberta ni a Montes. Respondí con preguntas. ¿Tienes el contrato por escrito? ¿Cuántos años lleva esa agencia en el mercado? Ernesto respondía con silencios cada vez más largos. El licenciado Echevarría me recibió a las 11 en su despacho del centro histórico. Revisó la solicitud que le envié la tarde anterior y sin mayor preámbulo imprimió la constancia de libertad de gravamen de la propiedad en Chapalita. 6.800.000 pesos mexicanos en valor catastral, sin hipotecas, sin embargos, sin anotaciones preventivas recientes. Todo en orden. Le pregunté, de manera casual, qué tan complicado sería convertir una propiedad a régimen de fideicomiso. Me explicó el proceso. Escritura ante notario,
Registro en el registro público de la propiedad. Tiempo estimado de 3 a 4 semanas con documentos completos. Costo aproximado. 45.000 pesos mexicanos en honorarios más derechos de registro. Tomé nota. No le dije para qué preguntaba. Él tampoco preguntó. Eso es lo que hace que los buenos notarios sean buenos notarios. Pasada una semana, Montes tenía resultados. Nos citamos en una cafetería frente al Mercado San Juan de Dios. Llegué 5 minutos antes. Carlos Montes era un hombre de unos 50 años. Complexión media. Cara de quien ha aprendido a no sorprenderse de nada. Llegó puntual. Ordenó un café de olla sin azúcar y puso sobre la mesa una carpeta delgada. Rubén Echevarría Sandoval. Empezó, sin preámbulo. 58 años. Empresario de Manzanillo, Colima. Distribuidora de materiales de construcción desde hace 20 años. Conoció a Liliana Vargas hace 3 años. El noviazgo duró 7 meses. Abrió la carpeta. Cronología, documentos fotocopiados, notas a mano. Durante el noviazgo, Liliana lo convenció de firmar una promesa de compraventa sobre un departamento en Manzanillo. El argumento sería el domicilio conyugal. Valor: 2.100.000 pesos mexicanos. La firma fue ante fedatario privado, no notario público, con una cláusula que permitía cesión de derechos a terceros. El matrimonio nunca se realizó. 2 meses después de la ruptura, el departamento apareció en nombre de una sociedad civil registrada en Guadalajara. Rubén tardó 2 años en recuperarlo por vía judicial. Gastó 340.000 pesos mexicanos en honorarios legales. Montes cerró la carpeta y me la pasó. ¿Está dispuesto a dar testimonio?, pregunté. Eso habría que preguntárselo. Pero no guarda ningún cariño por la señora Vargas. Pagué los 18.500 pesos mexicanos acordados en efectivo, con recibo. Montes terminó el café, asintió y se fue. Sin drama. Esa tarde llamé a Rubén Echevarría. Me presenté con nombre completo y expliqué en 3 oraciones. Mi hijo, la misma Liliana Vargas, el mismo patrón. Hubo un silencio breve. ¿Cuánto llevan de novios?, preguntó. 3 meses. Entonces llegó a tiempo. Le pedí una sola cosa. Un testimonio escrito, firmado ante fedatario, describiendo lo que vivió. No para juicio todavía, para archivo personal. Rubén dijo que sí sin condiciones ni peticiones. Su voz tenía esa mezcla de alivio y rabia contenida que solo tiene quien lleva tiempo cargando algo que por fin encuentra dónde depositar. 2 días después, Ernesto llamó con la voz tensa. Papá, Liliana ya habló con una agencia de eventos. Salón en Vallarta, catering, música, fotografía, luna de miel. El anticipo es 1.200.000 pesos mexicanos y hay que depositarlo esta semana o pierden la fecha. ¿Cómo se llama la agencia? Momentos Únicos Eventos. ¿Por qué? Tráeme su acta constitutiva, el documento de registro ante el SAT y el registro mercantil. Si está todo en orden, hablamos. No lo tenían. Ernesto me llamó al día siguiente. La agencia todavía estaba en proceso de algunos trámites. Yo ya lo había verificado. Momentos Únicos Eventos. Sociedad Anónima de Capital Variable. Constituida 4 meses atrás. Capital social mínimo. Sin historial comercial. Le expliqué a Ernesto con calma. Esta empresa no existe en la práctica. Y 1.200.000 pesos mexicanos de anticipo en esas condiciones no es una inversión. Es una pérdida programada. Liliana va a enojarse, dijo. Probablemente, respondí. Esa noche, pasadas las 9, Montes me envió una fotografía desde un restaurante del corredor Chapultepec. Liliana y Mariana frente a un hombre de traje oscuro, corbata gris, con varias carpetas abiertas sobre la mesa. El hombre hablaba. Ellas escuchaban con atención de quien toma notas mentalmente. El mensaje de Montes llegó 30 segundos después. El hombre es un gestor notarial. Trabaja traslados de dominio entre familiares. Historial con operaciones cuestionables. ¿Continúo? Respondí. Continúe. Necesito saber qué hay en esas carpetas. Cerré el teléfono. Fui a revisar el chilhuacle negro. 2 brotes nuevos desde la semana anterior. A este chile le gustan la sombra parcial y el riego exacto. Ni demasiado, ni de menos. Requiere paciencia y ojo clínico para saber cuándo intervenir y cuándo soltar. Empecé a entender con precisión cómo iba a terminar todo esto. La foto que Montes me envió esa noche
La revisé 3 veces. No porque no la entendiera a la primera, la entendí perfectamente, sino porque hay información que merece más de un vistazo antes de actuar. El hombre del traje oscuro con las carpetas sobre la mesa no era un invitado de boda, ni un asesor financiero contratado para planear el futuro de 2 enamorados. Era alguien que se gana la vida moviendo propiedades entre personas que no siempre quieren que se sepa que las están moviendo. El esquema que Liliana armaba tenía una lógica que yo había visto antes. No en fraudes, sino en transacciones inmobiliarias legítimas mal planteadas. Primero un depósito de buena fe, el anticipo de la agencia de eventos, después el matrimonio bajo sociedad conyugal, y luego la operación de venta donde Ernesto, como cónyuge, firmaría con plenos derechos sobre el 50% de todo bien adquirido durante el matrimonio, incluido mi casa en Chapalita, la que yo construí durante 20 años de trabajo y que nunca tuvo un solo peso de hipoteca. Saqué el papel del cajón superior. Lo tenía desde el primer domingo, doblado en 4, guardado en el bolsillo interior del saco y después en el cajón con llave. La letra de Ernesto, apurada pero legible. Papá, ella es una estafadora. Ayúdame. Me quedé un momento con el papel en la mano. Pensé en cómo lo pasó, con ese movimiento discreto bajo el mantel, con la cara vuelta hacia otro lado para que Liliana no lo notara. Pensé en lo que me costó no decir nada en ese momento, levantarme, ir a la cocina y regar los chiles con la misma calma de siempre. Y pensé en las 2 palabras que le dije cuando las mujeres salieron al jardín, en voz baja, antes de que Liliana volteara a buscarlo con los ojos. Ya sé. Ernesto me miró. No dijo nada. No hacía falta. Doblé el papel y lo guardé de nuevo. Luego marqué el número del licenciado Echevarría. Lo cité para el día siguiente, a las 10 de la mañana, en su despacho de la calle Pedro Moreno. Le dije que traería documentos y que necesitaba iniciar un trámite que habíamos platicado semanas atrás. Él dijo que ahí estaría. Esa noche preparé la carpeta. Escritura original de la casa, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente, acta de nacimiento de Ernesto, todo lo que el notario necesitaría para arrancar el proceso de constitución del fideicomiso. El fideicomiso es una figura que en México protege la propiedad de manera que ningún tercero, ni un cónyuge en sociedad conyugal, ni un acreedor, ni un juicio civil, puede tocarla sin la autorización expresa del fideicomisario. En términos simples, la casa dejaría de ser mía en el sentido ordinario y pasaría a estar bajo una figura legal donde yo mantenía el control. Pero Liliana, aunque se casara con Ernesto mañana mismo, no tendría derecho a reclamar ni un metro cuadrado. El proceso costaría 45,000 pesos mexicanos y tomaría entre 3 y 4 semanas. Tenía los recursos, tenía el tiempo. A la mañana siguiente llegué puntual al despacho del licenciado Echevarría. Mesa de caoba, libreros del Código Civil, diploma del Colegio de Notarios. Le entregué la carpeta. Él revisó cada documento en silencio, con esa concentración de quien lleva décadas haciendo esto y sabe exactamente dónde buscar los problemas antes de que aparezcan. ¿Fideicomiso con quién como fiduciario?, preguntó. El banco que usted recomiende. Usted ha trabajado con todos. ¿Y el beneficiario? Mi hijo Ernesto, con condición de administración responsable, sin fecha ni evento específico. El licenciado asintió y tomó notas. No preguntó por qué. Ese tipo de preguntas no se hacen en notaría cuando el trámite es completamente legal y los documentos están en orden. Firmé las instrucciones preliminares. Dejé el anticipo de honorarios, 22,500 pesos mexicanos. El licenciado dijo que en 3 semanas tendríamos la escritura lista para inscribirse en el registro público de la propiedad. Salí a la calle con el recibo en el bolsillo y el chilhuacle negro en la cabeza. Ese chile tarda 90 días desde el trasplante hasta el primer fruto maduro. Yo llevaba menos de un mes desde que Liliana puso su carpeta beige sobre mi mantel del domingo. Todavía había tiempo. Esa misma semana, Ernesto me llamó con una tensión nueva en la voz. Papá, Liliana quiere hablar contigo. Dice que ha pensado mucho y que quiere empezar de cero, sin fricciones. Bien, respondí. Que venga cuando quiera. ¿En serio? En serio. La escucho siempre con gusto. Hubo una pausa breve del otro lado. Papá, ¿estás bien? Perfectamente, hijo. Dile que aquí estoy.
Ernesto colgó con un silencio que yo interpreté como alivio mezclado con confusión. Bien. Que Liliana pensara que había ganado un poco de terreno. Las plantas que crecen sin resistencia son las que más fácilmente se quiebran con el primer viento fuerte. 3 días después, Roberta me llamó a las 6 de la tarde. Tenía ese tono de abogada que encontró algo importante y quiere entregarlo con precisión antes de que la emoción distorsione los datos. Fernando. La búsqueda de registros civiles arrojó resultado positivo. Esperé. Liliana Vargas Ríos contrajo matrimonio civil hace 7 años en el estado de Sinaloa. El acta está en el registro civil de Culiacán. El matrimonio nunca fue disuelto. No hay solicitud de divorcio en ningún juzgado familiar de los estados que revisamos. Está casada, Fernando. Legalmente casada. Si se casa con Ernesto, estaríamos ante un delito tipificado en el Código Penal Federal. Artículo 279. Dije. Exacto. Bigamia. De 2 a 6 años. Colgué. Me quedé sentado un momento frente al escritorio con la libreta abierta. Escribí una sola línea. El objeto tiene un gravamen oculto que invalida toda la operación. No actué de inmediato. Eso es lo que separa a un valuador experimentado de uno impulsivo. Saber que la información sin documentación verificada no vale para nada. Roberta había encontrado el registro, pero necesitábamos la copia certificada del acta de matrimonio de Sinaloa, con sello y firma del registro civil de Culiacán, para que ese dato fuera algo más que una nota en una carpeta. Le di instrucciones precisas. Solicitar la copia certificada por la vía oficial, con apostilla si era necesario, y esperar. El proceso tomaría entre 10 y 14 días hábiles. La burocracia mexicana tiene sus tiempos y yo, en ese momento, era el único de los dos bandos que sabía que el tiempo jugaba a mi favor. Mientras el documento viajaba desde Culiacán, Liliana aceleró. Ernesto me llamó 2 días después del inicio del trámite. Papá, Liliana necesita un poder notarial. Dice que para organizar todo lo de la boda, firmar contratos con proveedores, reservaciones, necesita poder actuar en mi nombre. ¿Tú crees que...? Lo dejé terminar. Luego respondí con calma. Ernesto, al notario vamos juntos. Los dos. Esa es mi condición. No te pido que no le des la firma. Te pido que cuando vayas, yo esté ahí. Un silencio. ¿Por qué? Porque soy tu padre y sé leer escrituras. Y porque las firmas que se dan con prisa son las que más cuestan después. Ernesto aceptó. Llamé a Roberta esa misma tarde para informarle que si Ernesto y Liliana intentaban ir a cualquier notaría en los próximos días, yo necesitaba saberlo antes. Roberta anotó. Mariana Vargas siguió apareciendo por la casa, siempre con algún pretexto amable. Traer algo que Liliana había olvidado mencionar. Preguntar si yo había decidido ya sobre el presupuesto de la boda. Ver cómo estaban mis plantas. Esa última visita fue la que más me divirtió internamente. Mariana mirando los chiles con la misma expresión con que la gente mira arte abstracto. Convencida de que hay algo ahí, pero sin saber qué. En esa visita, dejé sobre la mesita de la sala, bien visible, una hoja que parecía ser el encabezado de un contrato de arrendamiento. Nombre del arrendatario: Fernando Solís Cabrera. Objeto: inmueble ubicado en Colonia Chapalita. Era una copia de un contrato viejo de cuando yo rentaba una bodega para guardar equipo de trabajo, hace más de 10 años. Sin leer el texto completo, solo el encabezado, podía parecer que yo rentaba la casa, que no era mía sino de alguien más. Mariana lo vio. Lo leyó con los ojos sin mover la cabeza, con esa técnica de quien quiere parecer que no está leyendo. Tomó nota mental. Se fue 20 minutos después. Esa noche, Roberta me confirmó lo que imaginaba. Liliana había llamado a su intermediario notarial para informarle algo. Montes, que seguía haciendo seguimiento, captó el movimiento. Liliana y su contacto se reunieron nuevamente. Y en esa reunión, según Montes pudo verificar, la urgencia había bajado un tono. El intermediario hablaba menos de propiedades en Chapalita y más de revisar bien antes de proceder. La trampa del contrato de arrendamiento había funcionado como señuelo. Liliana creía que la casa no era mía, que el objetivo principal había desaparecido. Eso le daría tiempo extra para cometer el siguiente error. Ese domingo fui a la reunión del Club Capsaicín Jalisco en el Mercado San Juan de Dios. Llevo meses yendo a esas reuniones y pocas veces me he sentido tan en mi lugar como esa tarde. Somos 10,
12 personas alrededor de una mesa larga, con muestras de chiles, tierra y semillas, hablando de pH, de temperatura nocturna, de cuáles variedades necesitan más sombra y cuáles prosperan bajo presión. No hay drama, no hay mentiras. Cada planta hace exactamente lo que su naturaleza le indica. Alguien preguntó por mi manzano, que había mencionado semanas antes. Por fin cuajó el segundo fruto, dije. Le tomó más tiempo de lo normal, pero salió firme. ¿Y el chilhuacle? Ese siempre sabe lo que hace. Solo hay que no apresurarlo. Nadie preguntó más. No hacía falta explicar. Al volver a casa encontré 2 mensajes de Ernesto. Uno preguntando si podían venir el siguiente fin de semana a platicar en familia. Y otro, enviado 40 minutos después, que decía solo: no venimos. Liliana cambió de planes. ¿Estás bien, papá? Le respondí que sí, que estaba bien, que cuando quisiera venir la puerta estaba abierta. Guardé el teléfono y me senté frente a la computadora. Abrí la libreta de la evaluación y repasé los puntos. Fideicomiso en proceso. 3 semanas para completarse. Copia del acta de matrimonio de Sinaloa. En trámite. 10 a 14 días. Testimonio de Rubén Echevarría. Recibido y archivado. Expediente de Aguascalientes. Impreso y verificado. Agencia de eventos ficticia. Documentada. Intermediario notarial. Identificado y vigilado. La lista tenía 8 puntos. 7 estaban avanzados. El octavo, la copia certificada del acta, era el que sostendría todo lo demás. Esa noche, pasadas las 10, llegó el mensaje de Montes. Una imagen nueva desde el mismo restaurante del corredor Chapultepec. Liliana y el intermediario notarial, segunda reunión. Esta vez Montes había logrado acercarse más. En el borde de las carpetas sobre la mesa se podía leer con claridad el título del documento principal. Contrato de compraventa. El objeto descrito en la carátula: inmueble en Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco. Mi casa. Montes escribió al final: están preparando el borrador. Creen que pueden forzar la firma de Ernesto después de la boda como parte de la sociedad conyugal. No saben lo del fideicomiso. Lo leí. Cerré el teléfono. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé un momento de pie junto a la ventana que da al patio. El chilhuacle negro tenía 3 brotes nuevos desde la semana anterior. 3. Eso no ocurre si uno se apresura. El fideicomiso estaría listo en 10 días. La copia de Culiacán llegaría aproximadamente al mismo tiempo. Y cuando los 2 documentos estuvieran en mis manos, Liliana Vargas Ríos iba a descubrir que había estado planeando comprar un inmueble que jurídicamente ya no podía venderse, firmado por un hombre que jurídicamente ya no podía casarse con ella. Todo al mismo tiempo, sin prisa, con la dosis exacta. El informe completo de Montes llegó al día siguiente del mensaje de la noche anterior, en un sobre cerrado que mandó por mensajería al despacho de Roberta. Ella me llamó a las 9 de la mañana para decirme que tenía material nuevo y que valía la pena verse en persona. Llegué a su oficina en Avenida López Cotilla antes de las 10. Roberta tenía el sobre abierto sobre el escritorio y una expresión que yo había aprendido a leer en las semanas anteriores, la de alguien que encontró exactamente lo que buscaba, pero sabe que los siguientes pasos tienen que darse con cuidado. Montes había documentado la reunión de Liliana con el intermediario notarial con suficiente detalle para confirmar el esquema. El borrador del contrato de compraventa designaba como compradora a una mujer de 31 años con domicilio en la colonia Jardines del Bosque, amiga de Mariana, según la investigación de fondo que Montes realizó en paralelo. El precio de venta estipulado en el borrador era de 5.200.000 pesos mexicanos, notablemente por debajo del valor catastral de 6.800.000 pesos mexicanos y muy lejos del valor de mercado real, que rondaba los 9.400.000 pesos mexicanos en ese corredor de Chapalita. Una venta subvaluada a tercero, con firma del cónyuge basada en sociedad conyugal. Para cuando Ernesto se diera cuenta de lo que había firmado, la propiedad ya estaría inscrita a nombre de otra persona. El problema de Liliana, que ella no sabía que era un problema, era que la casa ya no era vendible bajo esas condiciones. El fideicomiso que el licenciado Echevarría había inscrito en el registro público de la propiedad la semana anterior establecía que cualquier acto de disposición sobre el inmueble requería autorización expresa del fiduciario.
Sin esa autorización, ningún notario en México podía formalizar la compraventa. El borrador de contrato que preparaban era papel que no valdría más que el papel en que estaba impreso. ¿Cuándo llega la copia certificada de Sinaloa?, pregunté. Roberta revisó su agenda. Hoy, en la tarde. La solicité con apostilla. Llegó antes de lo esperado. Bien. Cuando la tenga, llámeme. Salí a la calle con esa claridad que aparece cuando todos los datos de un avalúo finalmente cuadran. No era satisfacción exactamente. Era algo más parecido a la certeza de que el trabajo estaba bien hecho. La llamada de Roberta llegó a las 4 de la tarde. Fernando, tengo el acta en mis manos. Liliana Vargas Ríos contrajo matrimonio civil con Isaac Parra Vergara el 17 de abril de hace 7 años, en Culiacán, Sinaloa. El acta tiene número de folio, sello del registro civil, firma del oficial del registro. No hay ninguna anotación de divorcio, separación legal, ni nulidad en los registros de Sinaloa, Jalisco, ni en los 4 estados adicionales que revisamos. El matrimonio está vigente. Escuché el detalle. Luego dije, escaneéla y me la manda ahora. El original lo guarda en su despacho. Claro. ¿Cuándo quiere moverse? Mañana. Resérveme el restaurante La Chata para las 2 de la tarde. Uno que no esté a la vista de la calle principal. Colgué y marqué el número de Ernesto. Mañana comemos juntos. Solo los dos. ¿Puedes? Una pausa. ¿Pasa algo, papá? Sí, pero es algo que necesitas saber antes de que pase algo más. Al día siguiente llegué al restaurante antes que él. La Chata, en el centro histórico, huele como deben oler los restaurantes donde sirven birria de verdad. A chile guajillo, a canela, a tiempo. Pedí una mesa al fondo, lejos de la entrada. Ordené agua mineral y esperé. Ernesto llegó puntual, con esa cara de quien no sabe si viene a una buena noticia o a algo difícil. Se sentó. Le di tiempo de acomodarse. Luego puse sobre la mesa 3 documentos. La impresión del expediente de Aguascalientes, el testimonio notariado de Rubén Echevarría Sandoval y la copia certificada del acta de matrimonio de Culiacán. Señalé el último. Liliana está casada, Ernesto. Casada legalmente, desde hace 7 años. El matrimonio nunca fue disuelto. Si ustedes se casaran, estarías cometiendo un delito sin saberlo. Se llama bigamia. Es un asunto penal. El color de la cara de mi hijo tardó unos 3 segundos en cambiar. Primero se puso ligeramente pálido. Luego sus ojos leyeron el nombre en el acta. Liliana Vargas Ríos. Contrayente. Su mandíbula se tensó. ¿Cuándo supiste esto?, preguntó, con una voz muy quieta. Tuve la confirmación ayer. Llevaba semanas sospechándolo, pero sin el acta certificada no quería decirte nada que no pudiera probar. Ernesto no dijo nada por un momento largo. Miró los documentos, uno por uno, como quien espera que los papeles cambien de contenido si los mira suficiente tiempo. Los 2 expedientes anteriores, continuó, señalando los otros papeles, son el patrón. Aguascalientes, Colima y ahora aquí. Siempre el mismo esquema. Compromiso, documentos firmados, activos transferidos. Y el dinero de la agencia de eventos, murmuró Ernesto. Y el poder notarial que estuvo a punto de darte. Ernesto cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenía esa expresión de alguien que acaba de entender que la caída que estaba sufriendo era mucho más larga de lo que había creído. Voy a llamarle, dijo, y se levantó de la mesa. Salió al exterior del restaurante. Me quedé con el café, que seguía caliente, y los documentos ordenados frente a mí. Esperé. 40 minutos después, Ernesto volvió a sentarse. Tenía el teléfono en la mano y el gesto de quien acaba de recibir exactamente lo que esperaba, aunque no lo que quería. Me mostró un papel por videollamada. Dice que el divorcio está en proceso, que tiene el acuse de recibo de la solicitud. Me extendió el teléfono con la pantalla mostrando una foto que Ernesto había capturado del video. Un documento con membrete oficial del juzgado familiar. Lo observé durante unos 10 segundos. El tipo de fuente del encabezado no correspondía al formato estándar que usan los juzgados familiares en México. La numeración del expediente tenía un dígito de más, y el sello en la esquina inferior derecha tenía un degradado que los sellos oficiales no tienen porque se hacen con tinta, no con impresora de inyección. Es falso, dije. Ernesto me miró. ¿Estás seguro? Completamente. Puse el teléfono sobre la mesa.
Ernesto lo vio un momento más. Luego lo volteó boca abajo. Esa misma noche llamé a Roberta. Tenemos el documento falsificado y el acta real de Sinaloa. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar la denuncia al Ministerio Público? Si usted me manda la foto del documento falso antes de las 10 de la mañana, tenemos el escrito listo para el mediodía. Lo tiene antes de las 9. Mandé la imagen esa misma noche. A las 8:40, Roberta confirmó la recepción. A las 9:20 ya tenía el escrito en revisión. La denuncia por bigamia, artículo 279 del Código Penal Federal, llegó al Ministerio Público al día siguiente a las 2 de la tarde, con 3 anexos: la copia certificada del acta de matrimonio de Culiacán, el análisis comparativo del documento falsificado elaborado por un perito grafoscopista cuyo servicio costó 12,000 pesos mexicanos, y el testimonio notariado de Rubén Echevarría Sandoval. 3 documentos, 3 fuentes distintas, todos apuntando al mismo punto. En paralelo, Roberta inició el trámite de una demanda civil por fraude, artículo 386 del Código Penal, que incluía el anticipo solicitado para la agencia de eventos ficticia y la preparación del contrato de compraventa sobre un bien que no podía disponerse. Presentar 2 acciones simultáneas, una penal y una civil, no era lo más rápido, pero sí lo más sólido. Roberta lo explicó en términos directos. La acción penal establece el delito. La acción civil recupera el daño. Las 2 juntas cierran las salidas. Ernesto redactó la carta de ruptura del compromiso con ayuda de Roberta. El texto era breve y muy preciso. Comunicaba la decisión de no continuar con los planes de matrimonio. No atribuía culpa de manera explícita. Roberta insistió en ese punto porque cualquier declaración directa podía complicar el proceso penal, y dejaba constancia de que no existía ningún bien compartido, ningún documento firmado a nombre de Liliana y ninguna deuda contraída en su nombre. La carta fue entregada por mensajería con acuse de recibo firmado. La reacción no tardó. Esa misma tarde, mientras yo revisaba el estado del chilhuacle negro en el patio, sonó el timbre. 2 veces, rápido, con la insistencia de alguien que espera que el ruido por sí solo resuelva algo. Abrí la puerta. Mariana Vargas estaba en la entrada con el cuerpo adelantado y los ojos de quien lleva horas ensayando lo que va a decir. Detrás de ella, en la banqueta, un coche con el motor encendido. Traía una bolsa colgada al hombro con la correa bien sujeta, como quien se prepara para una conversación larga y difícil o para salir corriendo al primer problema, sin haber decidido todavía cuál de las 2. Don Fernando, empezó, con una voz que tenía más filo que amabilidad. Lo que están haciendo es una injusticia. Liliana no les hizo nada. Están destruyendo su reputación y la de toda su familia por celos de un viejo que no soporta que su hijo sea feliz. La dejé hablar. Continuó durante 1 minuto más, elevando el tono gradualmente, que iban a demandarlos por daño moral, que tenían un abogado, que Ernesto sabía perfectamente lo que hacía cuando andaba con Liliana y que ahora pretendía victimizarse. La voz le tembló levemente en la última parte, lo cual me indicó que el guión se le estaba acabando. Esperé un segundo después del silencio. «Mariana», dije, «¿tiene usted abogado?» Ella parpadeó. «Eso no viene al caso». «Sí viene al caso, porque si su hermana tiene abogado, dígale que el fideicomiso sobre la casa en Chapalita fue inscrito en el registro público de la propiedad hace 3 semanas. El número de instrumento notarial está en el despacho del licenciado Echevarría, calle Pedro Moreno, 1230. Cualquier contrato de compraventa que intenten formalizar sobre ese inmueble no tiene sustento legal. El fedatario que lo intente tramitar estaría operando contra un acto jurídico ya registrado. Eso tiene consecuencias profesionales serias. El coche en la banqueta se apagó. Mariana dejó de adelantar el cuerpo. En su cara ocurrió algo interesante. Primero la furia, luego el cálculo, luego algo que se parecía al reconocimiento, como alguien que acaba de entender que el tablero tiene una pieza que no había visto. «Esto no va a quedarse así», dijo, pero ya con menos convicción que al llegar. «Está en su derecho de continuar», respondí. «Buenas noches». Cerré la puerta. Me quedé escuchando. El coche tardó unos 40 segundos en encenderse y alejarse. Me fui a la cocina, me serví agua y volví al patio.
El chilhuacle tenía los tallos firmes y el color oscuro que indica una planta bien nutrida. Paciencia de sobra. 2 días después, Montes me confirmó lo que esperaba. El intermediario notarial dejó de responder los mensajes de Liliana. Según el seguimiento, el hombre había consultado a su propio abogado al enterarse de la denuncia activa. Con una investigación por bigamia y fraude en curso, ningún fedatario en su sano juicio seguiría participando. El borrador del contrato de compraventa quedó en un cajón que nadie iba a volver a abrir. La misma semana, el Ministerio Público citó a Liliana Vargas Ríos para declarar. Roberta me mandó el mensaje escueto que esperaba. Comparecencia programada. El proceso avanza. Y ese mismo día llegó otro mensaje de Montes que no esperaba. Fernando. Localicé a Isaac Parra Vergara. Vive en Culiacán, Sinaloa. 41 años. Negocio propio. Está bien. No tiene conocimiento de ninguno de los eventos en Guadalajara. ¿Instrucciones? Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono en el bolsillo. Salí al jardín. Regué el manzano, que esta semana por fin había terminado de madurar el segundo fruto que llevaba semanas esperando. Lo toqué con la yema del dedo, firme, con el peso exacto. Listo. Había un hombre en Culiacán que llevaba años buscando la manera de cerrar una puerta que no podía cerrar solo, que cargaba con una situación que lo ataba a alguien que no quería seguir atado a él. Y yo tenía en mis manos exactamente la documentación que le hacía falta para lograrlo. No iba a llamarle directamente. No era mi estilo, y tampoco era necesario. Tenía los documentos, tenía el nombre del abogado que él necesitaría, y tenía a Roberta para hacer el envío de manera formal y correcta. El siguiente movimiento no era mío. Era de alguien en Sinaloa que, sin saberlo todavía, estaba a punto de recibir un paquete que cambiaría el final de esta historia. El paquete que Roberta envió a Culiacán no llevaba nota de presentación larga ni explicaciones dramáticas. Solo un oficio formal con membrete del despacho, dirigido a Isaac Parra Vergara, con 3 documentos adjuntos: la copia certificada de su acta de matrimonio con Liliana Vargas Ríos, el expediente del litigio en Aguascalientes y un resumen de los eventos ocurridos en Guadalajara durante los últimos meses. Al final del oficio, un solo párrafo. Esta información se comparte con fines informativos. No se solicita ninguna acción ni respuesta. El remitente no tiene relación con el destinatario más allá de un interés común en los hechos documentados. Roberta me llamó 2 días después con una noticia que, honestamente, no esperaba recibir tan pronto. Fernando. Isaac Parra Vergara respondió. No por escrito. Llamó directamente al despacho. Y lleva 2 años intentando divorciarse. Liliana exigía 1.800.000 pesos mexicanos como compensación patrimonial por la sociedad conyugal. Él se negó. Ella bloqueó el proceso. El expediente está paralizado en un juzgado familiar de Culiacán porque ella no se ha presentado a las audiencias y él no tenía manera de probar los antecedentes que justificaran un divorcio sin esa compensación. Hasta ahora, dije, hasta ahora. Su abogado presentó la actualización del expediente con los documentos que mandamos. Incluyó el testimonio de Rubén Echevarría y el análisis del documento falsificado. Con eso, el juzgado en Culiacán tiene suficiente para resolver el divorcio por conducta dolosa sin compensación patrimonial. Guardé el teléfono y me quedé un momento mirando el patio. El chilhuacle negro había sacado los primeros frutos de la temporada. Oscuros, firmes, con ese brillo específico que indica que el proceso terminó exactamente como tenía que terminar. Esa semana, Liliana intentó lo que le quedaba por intentar. Ernesto me llamó para decirme que había recibido 43 mensajes de ella en un día. Algunos pedían perdón. Otros amenazaban con demandar por daño moral. Los últimos eran de un número diferente, posiblemente el de Mariana, con el mismo contenido pero más tono de advertencia. Ernesto me leyó uno de los mensajes en voz alta, con esa entonación de quien no sabe bien si debe reírse o preocuparse. ¿Qué hago, papá? ¿Respondiste algo? No. Entonces ya hiciste lo correcto. No toques nada. Ernesto tampoco respondió los 44 mensajes del día siguiente. Lo que sí hizo, unos días después, fue aparecer en la puerta de mi casa un domingo por la tarde con una bolsa con ingredientes: chile guajillo, pierna de res, clavo, canela. Me dijo que quería aprender a hacer la birria.
que siempre había comido la mía, pero nunca había prestado atención al proceso. Pasamos la tarde en la cocina. Le enseñé el orden correcto. Primero el adobo, luego la marinada, luego el fuego lento. Le expliqué por qué el clavo va entero y no molido. Me hizo preguntas. Respondí. No hablamos de Liliana, ni de documentos, ni de notarías. Hablamos de la birria. Cuando terminamos y la olía desde el pasillo, Ernesto dijo: «¿Por qué nunca me enseñaste esto antes? Nunca me habías preguntado». Roberta me informó, esa misma semana, de que el intermediario notarial había recibido una amonestación formal del Colegio de Notarios de Jalisco. No había perdido la cédula todavía. El proceso disciplinario toma tiempo, pero su nombre estaba en revisión y su participación en cualquier operación vinculada al caso lo expondría a consecuencias mayores. Montes confirmó que el hombre había cancelado todos los contratos pendientes relacionados con los Vargas. Mariana dejó de aparecer por el barrio. Montes la rastreó hasta una dirección en Zapopan, donde al parecer rentaba un cuarto, sin noticias de movimientos hacia ninguna notaría, sin reuniones con intermediarios. Paralizada, Liliana compareció ante el Ministerio Público. Roberta no estuvo presente en esa audiencia, no era parte del proceso penal como representante de la víctima en esa instancia, pero los canales formales confirmaron que la comparecencia se realizó y que el proceso continuaba su curso. En México, una investigación por bigamia no se resuelve en semanas. Puede tomar meses, pero el engranaje ya estaba girando y no había manera de detenerlo sin que Liliana reconociera los hechos o los refutara con documentación que, de existir, ya habría presentado. La semana en que el abogado de Isaac Parra depositó ante el juzgado de Culiacán la actualización del expediente de divorcio, recibí un mensaje de Roberta con un solo renglón. El juzgado familiar de Culiacán admitió los nuevos documentos. Audiencia programada en 3 semanas. Respondí. Bien. Cierre el seguimiento de ese frente. Esa noche fui a la reunión del Club Capsaicín Jalisco. Alguien trajo un morita de Veracruz que nadie había visto antes. Pequeño, casi negro, con un aroma que mezcla humo y fruta. Lo probamos con tortilla recién hecha. El nivel de picante era moderado, pero el sabor se quedaba largo tiempo en el paladar, con capas que iban apareciendo despacio, una después de otra. El señor Fuentes, que lleva 20 años cultivando chiles y mide las palabras como si cobrara por cada una, lo probó y dijo solo: «Este no te avisa, te llega después». Asentí. Exactamente. 3 días más tarde, Roberta me llamó con la última pieza del tablero. Fernando. El investigador asignado al caso localizó a un tercer denunciante, un empresario de Aguascalientes que hace 3 años llegó a un convenio privado con Liliana para cerrar un litigio patrimonial. El hombre se llama Don Aurelio Mendoza, 72 años. Aceptó dar testimonio formal. Con 3 denunciantes, el patrón queda documentado ante el Ministerio Público como conducta reiterada. Eso cambia la calificación del delito de fraude. ¿Cuándo puede presentar el testimonio? La semana siguiente. Ya lo contacté. Bien. Adelante. Colgué. Fui al escritorio. Abrí la libreta de la evaluación por última vez. La lista de 8 puntos que había escrito la primera noche tenía una palomita al lado de cada uno. El octavo, el testimonio de Isaac Parra, lo marqué esa misma tarde. Cerré la libreta. La guardé en el cajón con llave. 2 meses y medio después de aquel domingo con la carpeta beige sobre mi mantel bordado, puse la mesa en el comedor para 2 personas. Ernesto llegó puntual con una botella de agua mineral y cara de alguien que ya descansó de cargar algo pesado. Nos sentamos. Serví las costillas de res en salsa de chilhuacle negro, el mismo chile que había madurado durante todo este proceso. Lento, oscuro, sin apresurarse. Liliana Vargas Ríos tenía una investigación penal activa por bigamia y fraude, con 3 denunciantes formales y documentación sólida en 2 estados. El proceso seguiría su ritmo. Así es como funciona esto en México, pero ya no había manera de desarmarlo. El fideicomiso sobre la casa en Chapalita estaba inscrito y era inexpugnable. Ningún documento de Ernesto había sido firmado a su favor. El borrador de compraventa que prepararon nunca llegó a ningún notario. Isaac Parra Vergara obtuvo el divorcio por la vía del juzgado familiar de Culiacán, sin compensación patrimonial, con base en los documentos que Roberta le envió. El matrimonio de 7 años quedó disuelto,
sin que Liliana recibiera el peso de lo que había exigido. El intermediario notarial seguía en revisión disciplinaria. Mariana Vargas había dejado Guadalajara. Don Aurelio Mendoza, el empresario de Aguascalientes, dio su testimonio formal. Con eso, el expediente ante el Ministerio Público dejó de ser un caso aislado y se convirtió en un patrón documentado. Ernesto comió un momento en silencio. Luego levantó la vista. «Papá, ¿cuándo supiste que era peligrosa?» «La primera vez que la vi». «¿Y por qué no me dijiste nada ese día?» Puse el tenedor sobre el plato. «Porque una sospecha sin documentos no es información, es daño». Tenía que saber antes de hablar. Ernesto asintió despacio. Luego preguntó lo que sabía que iba a preguntar desde hace semanas. «Las 2 palabras que me dijiste ese domingo, cuando ellas salieron al jardín». «Ya sé». «¿Ya sabías qué exactamente?» «Que algo no cuadraba, que el precio pedido no correspondía al valor real. En este trabajo eso siempre significa lo mismo. Hay un defecto oculto que alguien decidió no declarar». Ernesto se quedó callado un momento. «Ella pedía 35 millones», dijo. «Por un objeto que vale 0, respondí. «En bienes raíces eso se llama sobrevalúo fraudulento. El comprador pierde todo y el vendedor desaparece». Silencio. Luego una sonrisa que reconocí, la misma que tenía de niño cuando por fin entendía algo que yo llevaba tiempo esperando que llegara solo. «Gracias, papá. No hay nada que agradecer. Es lo que se hace». Terminamos de cenar sin prisa. Después del café, Ernesto lavó los platos, algo que no hacía desde que era adolescente, y yo fui al patio a revisar el chilhuacle. Los frutos de la temporada estaban listos, oscuros, firmes, con el peso exacto. El fideicomiso permanece, la casa permanece, y la mesa del domingo, cuando Ernesto quiera volver a sentarse, también permanece. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.